Hola amigos y hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, Jesús antes de ascender al cielo, se acercó a sus discípulos y les dijo que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Quiero invitarte para que escuches este mensaje. Seguro será de mucha bendición para tu vida. La palabra proverbio se entiende como un refrán preciso, como una alegoría, como un adagio, siempre encerrando una enseñanza simple de la experiencia humana que puede contener o no una afirmación teológica. Es decir, que los proverbios que están aquí no necesariamente, y no me malinterprete, no necesariamente es espiritual. Son palabras humanas del diario vivir, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? El capítulo 31 de Proverbio, ¿verdad? No fue escrito por Salomón, sino fue escrito por otro hombre de otra cultura, no judía. Entonces, Salomón recoge estos refranes, ¿verdad? De la vida. Son máximas, son verdades absolutas que trazan la vida del ser humano. Proverbios contiene un maravilloso conjunto de verdades y maravillas suculentas, riquísimas, que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. El vocablo proverbio proviene del hebreo mashal, significa etimológicamente la idea de semejanza, comparación, ¿verdad? El proverbio o los proverbios hacen semejanzas del día a día, de las vivencias del ser humano. Compara, pero también hace una semejanza. Y se usa para designar símiles o parábolas y proverbios propiamente dichos, es decir, sentencias breves, ya sea de la llamada sabiduría popular o como aquí, de la sabiduría divinamente inspirada. Entonces, hemos titulado este mensaje La enseñanza de un padre. Diga a su hermano: queremos escuchar a nuestro Padre Celestial. Amén. Salomón empieza este capítulo 4 de Proverbios diciendo: y oíd hijos la enseñanza de un padre. Salomón, que propiamente es padre, pero también fue hijo. Salomón se presenta como un padre, pero también se presenta como un hijo, se presenta como un maestro, un profesor, a un discípulo, a un estudiante. Entonces, yo encuentro aquí, hermanos, en este título que le hemos puesto, la enseñanza de un padre, en el primer versículo, yo encuentro dos mandatos del padre. Aquí Salomón toma la figura como si fuera Dios, de un padre. Pero también Salomón toma la figura como de hijo, que es del rey David. Entonces encontramos en esta primera frase: oíd hijos la enseñanza de un padre, el primer mandato, el primer verbo, la palabra oíd. Oír o escuchar. La palabra oír quiere decir percibir los sonidos por medio del oído. Nosotros escuchamos todos los días sonidos, ruidos de los coches,
sonidos que emanan del televisor, del telediario, pues las películas y todo lo demás, sonidos del canto de un animal, de un ave, sonidos que provienen del agua, sonidos que provienen de un animal, qué sé yo, tantos sonidos. Pero Salomón está diciendo, oíd. ¿Qué cosa debemos de oír? Dice, hijos, la enseñanza de un padre. Oír es prestar atención a lo que se dice. Salomón está diciendo en este momento, a través del Espíritu de Dios, a través del Señor, hablándonos como Padre, dice, presten atención a lo que digo. Cuando tú estás empezando a enseñarle a tu hijo, ¿verdad?, que en este mundo, que nadie nació siendo padre, y cuando tu hijo pues ya nació y todo aquello, y va creciendo, ya empieza sus primeros pininos, y el niño cuando empieza a caminar, usted sabe, el niño quiere dominar el mundo. Él piensa que el mundo está a su merced. Y el niño está allí caminando, y el padre o la madre están ahí, papi, cuidado, cuidado. Y está el padre ahí corriendo detrás del niño, porque no quiere que el niño sufra una caída que puede ser perjudicial. Entonces, uno le dice al niño, cuidado, atención, be careful, atención. Entonces, el Señor, a través de Salomón, nos habla a nosotros, que también tendremos 60, 70, 40 años, 30, y que ya somos padres hace ratito, pero Él quiere que también prestemos nuestros oídos como hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hacer caso de lo que se dice, significa la palabra oír, según la Real Academia. En un juicio, ¿verdad?, póngase a pensar que todos nosotros, todos los días estamos en un juicio. Todos los días estamos en un juicio. ¿Qué tipo de juicio? Hay que tomar una decisión con el hijo, con la pareja, con la empresa, con el ingreso familiar. Hay que tomar una decisión con la letra de la casa. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a pagarlo, si no lo vamos a poder pagar. Buscamos una letra más pequeña, más bajita, un piso. Bueno, todos los días estamos en un juicio. Y dice esto, que es un juicio, en un juicio, atender el juez a todos los datos aportados por las partes implicadas antes de resolver. Entonces, el Señor nos está diciendo, preste atención. Hermanos, yo te puedo estar escuchando, yo te puedo estar oyendo, y no necesariamente te estoy escuchando. Y en el día a día, en los afanes, que con los hijos, que con los nietos, que con Rajoy, que con el PSOE, que con el PP, y nos vamos, allá el familiar que está allá en Barcelona, que está allá en Valencia, oye, que el cachorro mío, el lagarto, que no quiere caminar, que no quiere comer, qué sé yo, problemas del día a día. Y el Señor nos está diciendo, hijos, oíd. Y mira lo que dice aquí, la enseñanza de un padre. Estoy apenas en el primer mandato de Dios, el verbo oír. En ese versículo 1, el primer verbo, como un mandato, oír. Pero también dice la enseñanza de un padre. ¿Qué significa la palabra enseñanza? La palabra enseñanza viene del verbo enseñar, por supuesto. Es la acción y efecto de instruir, adoctrinar, amaestrar con reglas o preceptos. Pero también la palabra enseñanza quiere simbolizar una advertencia. ¡Cuidado! No camines por allí porque allí está el perrito, te puede lastimar. Tú le estás enseñando al hijo una precaución. Tú le estás enseñando
enseñando al niño que allí hay un peligro y que tiene que tomar la debida precaución. Entonces la enseñanza que Dios te da es una precaución. Precaución. ¿Qué dice? Dar ejemplo o escarmiento. Estoy con la palabra enseñanza. ¿Qué otro sinónimo significa enseñanza? Dar ejemplo. Hermanos míos, la enseñanza tiene que ver con el ejemplo. Por eso Salomón se pone como padre, pero también abajito, vamos a verlo, se pone como hijo. Y Salomón está tomando la figura del Padre Celestial, del Dios poderoso. Pero también la palabra enseñanza quiere decir mostrar. Cuando tú le dices, enséñame tus calificaciones, tú quieres ver una muestra. Entonces, cuando tú estás enseñando a tu hijo, cuando Dios nos está enseñando a nosotros, Dios quiere ver el cambio, el ejemplo, el resultado. ¿Cuántos de nosotros nos fastidiamos de la enseñanza, de la instrucción, de los preceptos? No nos gusta. Yo, de profesión, soy educador. Ejercí 20 años la docencia en el área de las ciencias humanas. Y tengo un colega que recuerdo mucho, que fue compañero, profesor, pero a la vez pasó a ser subdirector del colegio. Y cuando los muchachos se portaban mal, no querían ir donde el subdirector. ¿Saben que hay que ir a compadecer? ¿Por qué este comportamiento? Y había una peculiaridad. Los muchachos venían al salón y nos decían, ay, profesor, qué castigo. Y donde el subdirector. ¿Por qué? Porque ese profesor se sentaba en su despacho y el muchacho allí. Y el profesor, con una paciencia, les explicaba proverbios con una paciencia. Y el tiempo, cuando tú hacías así, ya era 1 hora literalmente de consejo. Entonces los muchachos se fastidiaban. No querían el consejo. Porque decían, ¡ay, no! ¡Donde me guía, no! ¿Sabe, hermanos? Y así muchas veces estamos nosotros, como jóvenes, fastidiados de la enseñanza. Dios quiere ver en ti que le muestres. Enséñame, enseñar. Enséñame los resultados. No somos padres irresponsables, porque Dios no es un Dios irresponsable. Dios a Israel no le dio la tierra prometida, viñas que no plantaron, edificios que no construyeron, calles que no construyeron. No les dio esa tierra prometida de una manera irresponsable. Los preparó. De hecho, tomaban los teólogos y la Biblia da a entender que eran 40 días para entrar a la tierra prometida, pero el corazón no estaba preparado y había que enseñarles. Dios quería ver resultados antes de que pisaran la tierra prometida. Fueron 40 años de enseñanza, de instrucción, de experimentación, de pruebas. Quiero ver los resultados, hijo mío. Pero Israel se fastidió, como estos chavales, con el subdirector, el profesor Agustín Mejía. Israel decía, ¿por qué nos has traído, Moisés, en el desierto a aguantar este sol? ¿Por qué nos traíste aquí a morir? No estaban muriendo, simplemente estaban en pruebas. Ahora sí es el fastidio. El fastidio hace que tú digas palabras que rechazas la enseñanza. Oíd, hijos, la enseñanza. ¿Sabe? El inventor de la luz, Tomás,
era un hombre muy imperactivo en el cole. No daban con él. Pero ¿sabe? Ese niño mostró, en la etapa de la adultez, mostró una gran verdad. La enseñanza que nos mostró este hombre a través de este invento. Había que experimentar una vez, no resultó. Había que experimentar 2 veces, no resultó. Había que experimentar 3 veces, no resultó. Y fueron más de 800 experimentos que demuestran fallidos, y finalmente encontró la luz, la verdad. Dice el proverbio que la enseñanza es luz. ¿Por qué rechazamos la enseñanza? Si la enseñanza es luz. Significa que si la enseñanza estamos en oscuridad, estamos en tinieblas. Sin la enseñanza estamos expuestos a errar, a equivocarnos, a darnos 2 o 3 veces con la misma piedra. Por eso el Señor nos dice: hijos, oíd. Oíd la enseñanza. Ay, no. Mi mamá está desfasada. Ella tiene 50 años atrás. O 50 siglos atrás. O 20 siglos atrás. Así dicen los chavales. ¿Sabe? Hermanos míos, quizás como docente estoy dando estos datos que quizás no son muy, no decir aceptados por ustedes, sino comprobados por ustedes, más bien. Yo estoy asustado, hermanos, de la cantidad de jóvenes hoy en día, hermanos, que no están llegando a un nivel óptimo para ser papás, para ser empresarios, para ser presidentes de una nación. Estoy asustado. Yo pensé que solo pasaba en Panamá, y al ver las noticias aquí, dice que el gobierno de Rajoy tuvo que bajar un poquito el promedio académico para que los muchachos ingresen a la universidad. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué los muchachos no están ingresando hoy a las universidades? Sencillamente por falta de enseñanza. Los papás le están echando la culpa al sistema educativo. Los papás están echando ese muerto al gobierno. Pero ¿cuántos de nosotros estamos hoy conscientes de que estamos ejerciendo el papel de dioses? Hijos, oíd, porque Dios nos está tratando como hijos. Hermanos míos, no veo a un Dios que le da a sus hijos algo que no está del todo para Él manejarlo sin estar preparado. Por eso Dios quiere que tú oigas. Dejar ver una cosa involuntariamente, la enseñanza. Pero mira, dice: hijos, oíd la enseñanza de un padre. Yo le preguntaba a Dios por qué un padre y no el Padre, para hacerlo absoluto. Dios, es que aunque no eres creyente, aunque eres impío o eres creyente, todos vienen con un pequeño chip para llegar a ser padres. Y ese chip tiene que ser educado y tiene que ser enseñado para hacer bien el trabajo del padre. No tiene que ver que si el padre no conoce la palabra, pero el padre sabe lo bueno y lo malo. Entonces los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos.
somos los responsables delante de Dios de educar, de enseñar, de formar a nuestros hijos. ¿Qué significa esto de padre? Según el vocablo hebreo, la voz A o Abba, son las primeras palabras que emite el niño, según la cultura hebrea, de donde proviene la raíz Ah o Abba, que simboliza padre. Pero también padre, en el término hebreo y griego, se usan como varios sentidos. Uno, como progenitor. No hay tiempo para buscarlo. Proverbios 23, 22, Zacarías, No solo progenitor, se usa también como cabeza de una casa o familia ancestral. ¿Dónde está eso? Génesis 24:40, Éxodo 6:14. Pero también padre se usa como un sentido de antepasado. Antepasado. Génesis 28:13, Juan 8:53. Pero también otro significado de padre, un originador de una nación. Mateo 3:9. Fundador de una clase o profesión. Génesis 4:20. Protector, originador de algo, como expresión de respeto. Por eso que la Biblia habla de al padre Abraham. Por eso que las culturas orientales, ¿verdad? Ustedes ven que los abuelitos, los bisabuelos, son los más respetados dentro de la cultura, por su sapiencia, por su conocimiento, por su experiencia. Entonces, dice el Señor, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Porque aunque ese padre, que está ahora mismo preso en la cárcel, antes de quedar preso, siendo tú el hijo de ese Señor, Él te enseñaba buenas cosas, aun cuando a la postre, Él no terminó siendo ejemplo. No sé si me están entendiendo. Sí, perfectamente. Hermanos míos, nosotros tenemos un Padre, y es el Padre Celestial. Y ese Padre nos ha dado la enseñanza. Y esa enseñanza está aquí en la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos una gran responsabilidad. Lo que hacemos y lo que decimos va a repercutir en toda la nación de España y en el mundo entero. Por eso, veamos y respetemos la figura del Padre. Hay hijos que no respetan a sus padres. Hay hijos que la tildan de vieja, de desfasada. Hay hijos que descaradamente se ríen de sus padres. Hay hijos cuando escuchan el consejo de sus padres, ya viene ese viejo, hermano, y cambian su semblante, cambian su rostro, cambian sus actitudes, y todo en ellos se les transforma. Yo en el segundo punto le voy a explicar por qué Salomón dice esto. No he llegado allá todavía. Pero quiero ver el segundo mandato, el segundo verbo del versículo 1. El primero, ¿cuál era? Oír. El segundo está allí mismo en el segundo renglón del mismo versículo 1. ¿Cuál es? Estar atentos. Nuevamente se parece al primero. Hermanos, hágase una reflexión en este momento, usted como padre, todos aquellos que somos padres. ¿Verdad que infinidades de veces le hemos dicho a nuestros hijos, cuidado, no hagas eso es peligroso? ¿Verdad que sí? Uno hace una reflexión ahora mismo. La cantidad de veces que mamá o papá me han dicho eso son incontables. ¿Por qué la repetición? Está en la Biblia.
Dios nos enseña a ser padres responsables. ¿Por qué? Porque Dios nos repite 1, 2 y 3 veces las cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque fácilmente nos olvidamos. Estar atentos, la palabra atento, ¿qué significa? Estar atentos dice alerta, concentrado, que escucha o ve con atención. Me gusta esta última, porque implican dos sentidos: el escuchar y el ver. Por escucha y ve con atención. Hermanos míos, Dios no disfruta cuando nosotros nos caemos, nos deslizamos de una manera descabellada. Por eso nos dice: hijos, oído, vista, atención. Es como el conductor, y aquí en España más, ¿verdad? Hay multa para todo. Dulce, y hay que estar atento. Pero como atento, ¿cómo? Oído y vista. No me puedo distraer. La mínima distracción involucra un accidente. Y en ese accidente puede haber muertes. Una mínima decisión que yo tome por no prestar atención, padres escuchen esto, hijos escuchen esto, por no prestar atención a lo que dice papá, por una mínima distracción podemos ocasionar la muerte de alguien en la casa, espiritual y también físicamente. Por eso, warning, be careful, pay attention, cuidado. Don't be distracted, no te distraigas, porque en el mínimo momento, hermano, puedo perder, como dice en mi país, asa, calabaza y miel. Hermanos, las bendiciones de Dios no son para el diablo, son para nosotros. Y se obtienen con mucha precaución. Miren, hermanos míos, dice el Señor: estad atentos para que conozcáis ¿qué? Cordura. ¿Qué es la palabra cordura? La palabra cordura, entre tantos sinónimos que a mí me encantan, los sinónimos que me enriquezco, dice prudencia, para que estés prudente, pero también dice juicio. Yo le dije que todos los días estamos en un juicio. Aunque usted no lo vea así, estamos en un juicio. Todos los días estamos también prudente, dice cordura, juicio, sensatez, buen ceso, moderación, mesura, cometido y medida. La palabra cordura está en un equilibrio. Si nos vamos mucho de un lado, está mal. Si en el otro extremo estamos muy arriba o muy abajo, estamos mal. Por eso, hermanos, necesitamos cordura. Cordura. ¿Qué pasa con el que duerme mucho? ¿Tiene cordura? ¿Qué pasa con el que come mucho? ¿Tiene cordura? Perezoso. ¿Qué pasa con el perezoso? Hermano, viene el verano, viene el invierno y el perezoso está durmiendo todavía. No logra los objetivos porque no tiene cordura. ¿Qué pasa con el avaro? Todo para él, la ley del embudo, y nada para afuera. Todo para adentro y nada para afuera. Hermano, se pone un
materialista, avaro, y igual se pierde. Por eso Dios dice, cordura. No podemos conocer, aprender, ver la cordura si no estamos atentos. Atentos. Hermanos míos, dos mandatos, dos verbos: oír y estar atentos. Dos órdenes. Considerémoslo. Vamos al segundo punto. ¿Por qué estos dos mandamientos? ¿Por qué? Vamos a ver la primera explicación de estas órdenes en el versículo 2. Dice: porque os doy buena enseñanza. Hermanos míos, la enseñanza de Dios es la mejor. Yo, mis 20 años, trabajé en un colegio cristiano. Lamentablemente, en los últimos años no hubo cordura. Se desvían de la visión. Pero los primeros años, hermanos, los muchachos eran cristianos, respetaban, los profesores velaban. Estar atentos para conocer el estado de tus ovejas. Hermanos, después se fue eso materializando, no hubo cordura, que ahora la matrícula es por dinero y no por la visión. Y esas primeras promociones eran muchachos respetuosos. Usted mira eso. ¿Por qué? Porque hubo cordura. Yo creo en la educación cristiana. Y creo que esa educación cristiana no solo lo tiene que proporcionar una empresa privada, sino los primeros responsables, que son los padres. Os doy buena enseñanza. Me da tristeza cuando veo hijos que refutan las instrucciones que uno le da. Da tristeza, da como un dolor, pero da tristeza. ¿Por qué? Porque uno ve hacia dónde va a llegar ese chavalín. ¿Dónde es el resultado final? ¿Dónde? Nosotros solo nos queda orar. Ahí está también una gran responsabilidad. Os doy buena enseñanza. ¿Recuerda la palabra enseñanza que era? Instruir, dar ejemplo. Entonces pongámoslo. Os doy buena instrucción. Os doy buen ejemplo. Hay hijos. No saben la joya de padre que tienes. Y al revés. Hay papás que están bien perdidos, que no saben la joya de hijos que tienen. Pero en ambos casos, si no estamos oyendo como hijos a ese padre, y si no estamos atentos a la cordura, a la enseñanza, se pierden esos dones con los cuales vino ese padre y vino ese hijo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hermanos míos, porque os doy buena enseñanza. ¿En qué consiste la buena enseñanza? Ahí mismo lo dice en el mismo versículo 2: no desamparar la ley. Hermanos, la ley es la palabra de Dios. El no usarla, el no considerarla, hermanos, trae grandes consecuencias. Yo he estudiado un poquito la nación, quizás también por ser de América, la cultura americana, como historiador, y me llama mucho la atención que esta nación empezó muy cristiana. Usted lee los primeros pobladores, ¿verdad?, que venían pues de Inglaterra, esas colonias, Maryland, Connecticut, esas colonias eran puritanos, eran cuáqueros, ¿verdad? Eran religiosos, ¿verdad?, del
las raíces protestantes que llevaban ellos hacia esas tierras buscando paz, por la guerra que provocó toda esta reforma protestante, la persecución y todo esto que se dio en Europa. Entonces, la nación norteamericana empezó con puros creyentes evangélicos, que alababan a Dios, oraban en lengua, querían orar, creían que Dios lo era todo. Te buscan los cimientos. Tanto así que el dólar americano lleva el nombre de Dios. In God we trust, en Dios confiamos. ¿Vale? Eso demuestra todo. Pero, lamentablemente, las raíces se han ido perdiendo. Hoy día, los americanos están haciendo cosas que llaman mucho la atención. Una de esas leyes que permiten el aborto, leyes que permiten el casamiento de una pareja de sexos iguales, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hoy, no en todos los estados, tú puedes agarrar una Biblia en un colegio y leerla, cuando antes el manual que usaban cada educador era la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Israel en el desierto, el ejemplo de nuestros padres. Nosotros, aquí, como iglesia, inmigrantes o nacionales, tenemos la responsabilidad de ser luz a España y reconocer que nuestros ancestros, hablando como español, tienen raíces, así de los celtas, normandos, los vikingos por allá, romanos, y que entregaron muchas de estas tierras a la idolatría. Hermanos, y nosotros tenemos que enseñar, tenemos que pagar el precio. No puede haber un cristianismo sin pagar el precio. Mira que alguien diría, bueno, el precio que tenemos nosotros es fácil, porque bueno, Pablo fue decapitado, Pedro, no sé qué, Juan exiliado en la vida de Pablo, fulano, Esteban, primer mártir, apedreado, matado. Qué bueno que yo no pertenecía a ese entonces. Pero quizás el precio es igual o más duro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde lo malo se le dice bueno, y a lo bueno se le dice lamentablemente malo. Por eso predicamos hace 2 domingos, ¿verdad?, lo que el Señor nos decía: retengamos la buena doctrina de los apóstoles. No dice del apóstol Pablo, de los. ¿Por qué? Porque son 12, Pablo 13, el Nuevo Testamento escrito por ellos. Volvamos a esos principios. Bueno, Dios le aconseja a Timoteo a través del apóstol Pablo: tú pues, que has recibido la imposición de las manos, persiste en las profecías que has recibido de nosotros, persiste en la buena doctrina, pelea la buena batalla de la fe, persiste en lo que has aprendido. Hay que persistir en la enseñanza a nuestros hijos. Es una responsabilidad, hermanos, tener hijos. Gran responsabilidad. Ay, qué bueno que ya yo mis hijos tan grandes, pero también la responsabilidad como abuelos también. Timoteo tenía una buena abuelita y una buena madre, a Loida y a Eunice. Y dice, desde pequeño la abuela le instruía en la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabios. Como un hombre preparado para toda buena obra. La buena enseñanza es aquella que produce vida. Proverbios 6:23. La enseñanza es luz. La enseñanza es luz, ojo y oído. Aquellos cristianos, que podemos ser también adultos, no solamente los hijos, o sea, los menores de edad,
no, yo prefiero la enseñanza de la Biblia. Mi mamá, mi papá, nada que ver. Hijos, oíd la enseñanza de un padre. Porque Dios te va a juzgar no por la palabra. En este caso, te va a juzgar por el padre que te dio la instrucción, a pesar que no era creyente. De un padre. De un padre. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos la luz, porque muchas veces nos oscurecemos. Muchas veces razonamos y atinamos mal. Muchas veces nuestras conclusiones son erradas. Muchas veces nuestros absolutos, nuestras máximas están totalmente descabelladas. Pero cuando vamos a la luz, que es la palabra, recibimos esa iluminación para poder tener la claridad. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Proverbios 15, 33. El temor de Jehová es enseñanza. ¿Y qué es la palabra temor? Respeto y reverencia. Respeto. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. A su hijo Tito, capítulo 2, versículo 7. Entonces, amados hermanos, nosotros no tenemos excusa, porque el Señor nos dice en el versículo 2, porque os doy buena enseñanza. ¿Cuántos amamos la palabra de Dios? Amén. Ese amén no me ha convencido. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Amén. Díganlo con propiedad. ¿Usted es hija de la ciudad Lolita? Sí. Bueno, ¿cuánto más? ¿Usted ama la palabra de Dios? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque esto es vida. Amén. El día que yo deje de amar esta palabra, estoy perdido. Totalmente perdido. Más oremos, porque nos apartamos de Dios. Yo lo quiero decir públicamente, no es nada de un chinche. Un hermano que asistía a la iglesia, que se llama Uriel, ¿verdad?, que vive en Oviedo, ¿verdad?, me llamó esta semana y me dice: pastor, quiero decirle que ya a partir de este miércoles ya no voy a venir a la iglesia. A ver, Uriel, ¿por qué? Bueno, porque he entendido que esto del cristianismo y de los evangelios no es para mí. Yo regreso a mi iglesia católica. Bueno, usted sabe, pues, uno toma una decisión. ¿Qué más puede hacer uno? Orar por la persona, ¿verdad? Y una cosa que me dijo, y que ya yo lo sabía, dice: sí, porque no me gusta que me estén, que si yo falto, que me estén vida geniando, me estén persiguiendo. Pero mira, tú tienes un buen trabajo y que te lo dio Dios. Tienes una buena beca y te lo dio Dios. Y el día que tú faltas del trabajo, te van a reclutar. Una semana que tú no vas al trabajo, te van a llamar. 10 días que falta el trabajo, estás de alta, no tienes trabajo. Ellos sí te pueden vida genial, sí te pueden llamar, pero Dios no te puede llamar a través de la iglesia. Mira los pensamientos, es triste. Así que lo escucharon de boca del pastor. Oremos por el hermano Uriel, ¿verdad?, para que Dios lo ayude, ¿verdad?, en su decisión. Hermanos míos, el segundo punto, vamos con el versículo 3 y 4. No, hay otra razón antes de ir al siguiente punto. Vimos por qué estos dos mandatos. El primero, porque os doy buena enseñanza. El versículo 3 y 4 tiene otra explicación por qué Dios da estas dos
absoluto, estas dos máximas, que dice oír y estar atento. El versículo 3 dice la otra razón. Porque yo también fui hijo de mi padre. Aleluya. Delicado y único delante de mi madre. ¿Qué Salomón está haciendo allí? Salomón, que tiene a su primer hijo, Roboam, que no fue nada un buen hijo, no siguió los ejemplos de papá, porque papá, pues al final también se le dio. Pero Salomón, hablando ahora, no solo como papá, que es Salomón hablando ahora como hijo que fue y que hasta ese momento era. ¿Ves? ¿Saben? ¿Qué Salomón está hablando allí? Salomón está hablando la experiencia que él tuvo con su padre. Él está adulto, pero hijo, no atiéndalo con nosotros solo porque yo soy mayor y pues tengo autoridad sobre ti. No, sino yo te estoy dando mi testimonio. Yo fui hijo también y delicado delante de mi madre, y mi padre me enseñaba. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el papel de padre debe haber un testimonio? Aquellos hijos que dicen, no, mi mamá tiene 80 años, ¿qué? Vieja. Cuidado con esas frases. ¿Por qué? Porque tu mamá con esas canas pasó por los caminos que tú no has pasado. Y las precauciones y las advertencias es para que tú no caigas en esos mismos errores y pecados. Pero sabe, la Biblia dice que el pecado en estos tiempos se aumentará. No te creas que la consecuencia que dio tu madre y tu padre en ese momento que Dios trató y Dios perdonó van a ser iguales, contigo va a ser más difíciles, porque estamos en los últimos tiempos. En el tiempo de tu madre no había un iPad, mando un mensaje allá a China. No. Por lo tanto, asimismo las consecuencias y la maldad es mucho más grande, y las consecuencias iguales son de resultados. Entonces, Pablo dice, el versículo 3, Salomón dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba, él me enseñaba, él me enseñaba, él me enseñaba. Yo no estoy de acuerdo con esos hijos que dicen, mi mamá dice así, mi papá dice así, pero bueno, yo no voy a hacer así porque yo necesito aprender. Total, los golpes van a ser míos. Entonces eres cabezón, porque Dios te está diciendo, no necesariamente tiene que recibir el golpe, no necesariamente tiene que recibir el chichón, para entonces aprender. Pero desgraciadamente el ser humano, para no hablar solamente de una persona, somos seres humanos y somos muchas veces así. Necesitamos experimentación para comprobación. Pero Dios te está diciendo en sus principios, no necesariamente es una máxima, que debe ser así. Si Dios te da la precaución y la advertencia, pues mira con cuidado cómo lo vas a hacer. Él me enseñaba y me decía, retenga. La palabra retener significa conservar, guardar. Retenga tu corazón mis razones. Retenga tu corazón mis razones. Hermanos míos, la comunión del Padre con el Hijo con el Padre, es algo muy importante en la Biblia. Muy, muy importante. Como complemento de este mensaje, le reto para que usted lea el libro de Juan. El libro de Juan es un libro exquisito, el Evangelio según San Juan. Y desde que empieza hasta que termina, el apóstol Juan está hablando de su Padre y su Padre. Juan 10:30, yo y mi Padre uno somos. Mi Padre que me lo dio es mayor. Ninguno que Dios me dio mis manos la podrá arrebatar de las manos de mi Padre. Siempre habla de su Padre, su Padre, su Padre, su Padre. Había esa coloquio, esa unidad. De hecho, por eso los judíos lo mataron, porque él se hacía como su Padre, imitaba a su Padre.
consultaba con su padre. Y la solución era eso, que es una de las razones por las cuales lo llevaron a la muerte, pues cuando eso estaba dentro de los planes de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. La palabra guardar, ¿verdad?, aparece aquí. Guardar quiere decir cuidar. ¿Ves lo importante de cuidar la palabra? Aquí. Porque fácilmente se me puede ir. Fácilmente se me puede ir. Una hermana está en el desempleo. Y estamos hablando todos los días por buenos empleos, buenos trabajos. ¿Verdad? ¡Ay, pastor! ¡Conseguí un trabajo! ¡Gloria a Dios! Me voy para grado. Bueno, ya fue la entrevista. No me dan casi ningún día libre. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, me dan un día libre. Y el día libre está al día. Ah, bueno, hermano, ven a la iglesia ese día. Bien, hermano. Muy bien. ¿Saben? Fácilmente nos olvidamos de la ley. Porque no solamente es una necesidad y se me resuelve el problema, ese resultado o esa solución es la solución divina. No, estamos en un mundo espiritual, hay dos poderes, el infierno y el de Dios. Dos fuerzas operando. Y yo le dije, hermano, bueno, vamos a orar por tu trabajo para que el Señor tome control y todo lo demás. Y la hermana se fue. Ya no he vuelto más. Entonces, dice que Moisés prefirió gozar de los vituperios antes de ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él no tenía por qué ir a ese desierto como un contigo, aguantando tanta rebeldía, tantas malcriadeces. Puede ser el segundo, y después que muere el Faraón, el primero, es lo más fuerte. Es la nación más poderosa en ese entonces, Egipto. Pero no, él prefirió, ¿verdad?, obedecer a Dios antes que usar brazalete de oro, esa corta así de los egipcios, todas esas cosas, maquillaje y todo así. Él prefirió gozar de todo eso, del vituperio, el calor del desierto, la cama, me imagino, de oro, porque era hijo del rey. Entonces creo que Moisésito, cuando estaba en el palacio, sus zapatos eran como los suyos. Eran los mejores zapatos. Los mejores iPad, claro, no había en ese entonces, pero la mejor tecnología era la de Moisés. Y todo eso lo dejó. ¿Cuántos jóvenes son capaces de dejar ese bendito ordenador y ese bendito móvil? Ay, papá, habla. Nos rendimos al Dios del iPad, del ordenador. Iglesia, por eso dice, guarda, cuidar, custodiar, vigilar, preservar de daño, porque la palabra se puede dañar. Aquí, no porque la palabra es dañible, sino porque el corazón es engañoso. Más que todas las cosas. Gracias a Dios. ¿Quién lo conocerá? Por eso hay que guardar, cuidar. Si yo pongo esto aquí, usted va a estar en angustia y no van a recibir el mensaje bien, porque cualquier roce que hago, así tenemos que estar cuidando la palabra. Isaac, cuida el consejo de tu madre, respeta. Toma la experiencia que te pasó en el cole el año pasado y no lo repitas este año. No tenemos que ser chichonados por la misma piedra de siempre. Una de las grandes cosas que siempre escucho de David, seguro que usted lo ha escuchado. David, ¿por qué es amado tanto por Dios? Porque cometió un pecado, adulterio. Sí, mira, pecado. Pero en la historia tú no ves que David vuelve y comete adulterio.
das cuenta? Porque Dios no ama el pecado, Dios ama el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento trae vida, cambio de dirección. Y David nunca más se ve que volvió adulterado. Entonces, iglesia del Señor, estoy terminando. Vamos, ¿verdad?, con el tercer punto. El primer punto, 2 mandatos del Padre: oír y estar atentos. El segundo punto, ¿por qué estos 2 mandamientos? Vemos, porque os doy buena enseñanza. Y el segundo, porque habla por su experiencia en su vida, por su testimonio como padre, pero también habla que él era hijo y él vio el papá que lo regañaba y le instruía. Entonces, presta atención a esas canas de tu mano. Y vamos con el último punto. Dice, dos mandamientos para adquirir. Dice el versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. ¿Verdad? Se parece a Timoteo, capítulo 2, donde Pablo dice, ante todo, quiero que se hagan rogativas. O sea, por encima de todos los problemas que tú tienes, Timoteo, ore. Salomón dice aquí, ante todo lo que tú adquieres, porque en la vida estamos para adquirir cosas, ¿sí? Hijos, bienes, herencia. La palabra, ¿verdad?, adquirir quiere decir llegar a tener algo, bueno o malo, conseguir, alcanzar, lograr, obtener, hacerse, ganar, apropiarse, posesionarse, adueñarse, comprar, hacerse. Cuando tú adquieres un bien, cuando tú adquieres una esposa, cuando tú adquieres unos hijos, todo eso son adquisiciones. Pues dice Salomón, ante todo, ¿qué? Ante todo adquiere, ¿qué cosa? Sabiduría. Adquiere sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría precisamente es tan fácil de entenderlo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que es nuevamente lo mismo, el temor, el respeto y la reverencia. Respeta el concepto, respeta la enseñanza, porque son luz. Y como dice aquí, ellos engrandécenla y ella te va a engrandecer. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Entonces dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Entonces, iglesia del Señor, no dejes el consejo del Señor. No olvides los mandamientos del Señor. Acuérdate que esos mandamientos son enseñanzas de vida. Si escuchaste este mensaje, te invito para que recibas a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y te hago el dueño y Señor de mi vida. Amén. Si has hecho esta oración y estás en el norte de España, te invito para que encuentres una iglesia y te puedas congregar. Estamos aquí en Mieres, el Principado de Asturias. Que Dios te bendiga y te felicito por esa decisión.